República. ¿Qué tal, doctor Cruces? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, básicamente lo que queremos es tener una explicación clara, didáctica, por supuesto, respecto a este procedimiento que se sigue en el Congreso de la República, pero que parte de una solicitud desde el Ejecutivo, en este caso de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué es el voto de confianza exactamente? A ver, para tener claro esto, es importante saber que esta solicitud en específico está mandada por la Constitución. Todos nos acordamos de esa vez en que Salvador del Solar hizo un pedido, una cuestión de confianza sobre el tema del TC. Eso fue a voluntad del Ejecutivo, pero cada vez que un gabinete se conforma, la Constitución manda que obligatoriamente tenga que ir al Congreso a pedir la confianza en un plazo de 30 días desde la conformación, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Se conformó el gabinete Bellido, ya ha estado ejerciendo funciones, es decir, ellos ya son ministros, pero la Constitución obliga a que vayan al Congreso y expongan cuáles son las políticas de gobierno que van a ejecutar en este tiempo, ¿no? Ahora, ¿la cuestión de confianza es lo mismo que decir el voto de investidura, el voto de confianza entonces? Sí, en realidad son lo mismo y de hecho tienen el mismo efecto jurídico. Si el Congreso no se lo diera, el gabinete tendría que renunciar. Lo que pasa y la diferencia está en que cuando hablamos cuando se habla de la investidura, se refieren a este voto de confianza que es obligatorio al inicio de la gestión, ¿no? Esto no quiere decir que más adelante los ministros o el presidente del Consejo de Ministros pueda hacer cuestión de confianza específica sobre un tema. Claro. Pero al inicio esta es obligatoria, la Ahora, tiene que hacer sí o sí. ¿para qué sirve exactamente esta figura del voto de investidura, el voto de confianza? La idea, y esto surge en regímenes parlamentarios europeos, y luego se ha traído al Perú, la idea es que una vez que el Ejecutivo ya sabe, y ya ha hecho un diagnóstico y tiene un plan de cosas que va a hacer, este voto sirva para que el Parlamento y las fuerzas políticas que están en el Parlamento respalden estas líneas de acción del Ejecutivo, ¿no? No tienen que estar de acuerdo en todo, desde luego, pero le dan un soporte a lo que va a realizar, a lo que van a hacer los ministros, ¿no? Esa es un poco la idea, generar un consenso para que los ministros tengan una carta libre, por lo menos de algunos meses, de tranquilidad para Claro. poder hacer sus funciones, ¿no? ¿Quién solicita este voto de confianza? ¿El titular de la presidencia del Consejo de Ministros? Sí, es el Exclusivamente presidente del él. Consejo de Ministros al título de todo el gabinete, ¿no? La Constitución lo que dice es que el presidente del Consejo de Ministros es quien, desde luego con el acuerdo del presidente, conforma el gabinete. Entonces, en teoría, el señor Bellido es el que ha elegido uno a uno y se los ha propuesto al señor Castillo, al presidente Castillo, a cada uno de los ministros. Entonces, Claro. él debe responder sobre cada uno de ellos y él hace la propuesta por todo el gabinete. Ahora, los pasos que se siguen, de acuerdo, supongo yo que esto está establecido en el reglamento del Congreso, ¿cuáles son exactamente? Por ejemplo, se toma juramento a los miembros del gabinete ministerial encabezados por el presidente del Consejo de Ministros. Luego eso, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuántos días pasan para que se solicite? ¿Cómo se desarrolla todo este procedimiento frente al Congreso? ¿Hay pasos establecidos claramente? ¿Cuál es el mecanismo? Sí, mire, esto es, hay una práctica constante sobre esto y en el reglamento también está descrito, ¿no? Una vez que el presidente del Consejo de Ministros y los ministros son juramentados por el presidente, que esto ya sucedió, hay un plazo de 30 días para realizar este voto de confianza obligatorio o investidura. Y para ello se coordina con la titular, en este caso del Parlamento, para designar una fecha, ¿no? Esta coordinación ya se hizo y la fecha se ha coordinado para este jueves, en la cual los ministros se van a presentar, van a ir al Parlamento, en la medida que ya lo están haciendo presencial, van a acudir al Palacio Legislativo, se expondrá estas políticas y luego se abre un debate donde seguramente todos los parlamentarios van a tener oportunidad de participar o por lo menos se va a dar un tiempo para cada bancada y luego de este debate bien se puede votar el jueves mismo
o, dice el reglamento, hay la posibilidad de hacerlo una sesión posterior. Es decir, podrían cerrar la sesión Claro. allí, dejar un tiempo y convocar una siguiente, digamos, la siguiente semana y la siguiente semana votar, o podrían suspender la sesión en ese momento y votar ahí mismo o votar el día siguiente, ¿no? Claro, pero Hay tiene que un ser, plazo en razonable. todo caso, si es que se posterga esta votación, esta decisión del Congreso, tiene que ser definitivamente en la sesión próxima, En esa misma o en la siguiente, en pero la no hay siguiente, más. pero no más, No, no es se puede dilatar obligatoriamente. más. Ok. Sí. ¿Qué pasa si no se le da la confianza al gabinete ministerial por parte del Congreso? Ahí la consecuencia es que el presidente del Consejo de Ministros y todos sus ministros deben renunciar. Obligatoriamente presentan su renuncia y esta tiene efecto inmediato y se inicia nuevamente todo el procedimiento, ¿no? El presidente Castillo tendrá que llamar a un nuevo presidente del Consejo de Ministros y conformar un nuevo gabinete. Ahora, ¿hay un plazo para esto si es que eventualmente se niega la confianza, es decir, para que se conforme un nuevo gabinete o no? En principio, contarían los plazos desde cero, ¿no? Habría nuevamente 30 días, lo cual es altamente inconveniente, ¿no? Al país no le conviene estar en vilo todo ese tiempo, pero en principio ese es el plazo con el que cuenta, ¿no? No se ha previsto ningún plazo más corto. ¿Existe la posibilidad de que se le otorgue, no sé, bueno, me parece que no, pero se lo pregunto de todas maneras, que se le otorgue la confianza al gabinete, pero no al titular del gabinete? ¿O no existe eso? Van juntas, ¿no? Es el titular del gabinete quien presenta la propuesta por todo el grupo, ¿no? Ahora, Entonces no se puede no se puede. separar. Si es que si es que se le niega la confianza al gabinete, se reconforma un nuevo conjunto de ministros, no pueden ya ocupar ningún tipo de ministerio los integrantes anteriores al gabinete que finalmente no obtuvo la confianza. ¿Hay posibilidad de eso? Sí podrían hacerlo. La regla que se ha seguido es que cuando las cuestiones de confianza o las censuras están orientadas o son a propósito de lo que hace un ministro en particular, ¿no? Por ejemplo, pensemos que a raíz del tema, por poner el ejemplo del señor Béjar, que ya no está, pero imaginando que todavía estuviera la discusión se hubiera dado en torno a su presencia y la razón por la cual se le quita la confianza hubiera sido por ese caso en específico, claro, él ya no podría volver. Claro. Pero si no es así, y en este caso es una cuestión general, en todo caso quien no podría volver sería el señor Bellido, ¿no? En la medida que él es el Se titular lo que pregunto pretende. porque durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se censuró un gabinete del señor Zavala y en el Sí. Congreso se planteó esta discusión de evitar este tema conocido como las puertas giratorias, de que de pronto un ministro que esté en una cartera pueda reincorporarse en un siguiente gabinete con otra cartera, en fin, ¿esto no se aplica? No, y luego esto ha sido materia de discusión por el Tribunal Ujú. Constitucional, y justamente el criterio ha sido ese, ¿no? Desde luego, si la falta de confianza se ha dado por un cargo en específico, ese cargo no debería volver a ese cargo, ¿no? Claro. Y eso sí está vedado, pero en otra cartera, en otra situación, hay la posibilidad de Ujú. volver a colocar a la persona. ¿Con cuántos votos se aprueba la confianza a un gabinete, doctor? Mira, aquí es una mayoría simple. Con tal que el voto a favor sea mayor que los votos en contra, en principio, y acá viene la complicación, debería ser suficiente. ¿Qué pasa? Que hay un informe del año 2003 del mismo Congreso que lo que dice es que si los votos en abstención, es decir, aquellos congresistas que no deciden ni apoyar Ujú. ni dejar de apoyar, sino que deciden no decidir, si ellos son más que los votos a favor o en contra, no sumados, sino individualmente, no se configura una decisión. Y esto se va se suspende la sesión y luego
se sigue discutiendo, ¿no? Pero no hay decisión y quedamos como en un limbo, ¿no? Ajá. Esa es una situación que puede Se darse. tendría que volver a votar entonces, si es que los votos en abstención superan tanto a los a favor y en contra, para tenerlo Claro, y ahí se genera un impasse político, ¿no? Porque claro. tendrían que, o sea, en principio se tiene que votar sobre la misma fórmula, Ajá. el Ejecutivo tiene que acercarse al Congreso a tratar de convencerlos de alguna forma de tener el voto, y si eso no se lograra, pues, o sea, bien podrían ir nuevamente al voto y rechazarlo, Claro. o también está en manos del Ejecutivo, por cuenta propia, reconfigurar el gabinete. Ahora, la decisión También es del... una forma de presionar al Ejecutivo. Claro. La decisión del Congreso debe estar sustentada, fundamentada, como en el caso, por ejemplo, que se discutió mucho hace pocas semanas respecto a la decisión que se tomó en la Comisión para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Se hablaba mucho de transparencia, se hablaba mucho de que el voto tenía que estar sustentado. En este caso, ¿el voto de confianza se debe hacer esto o no se está obligado a hacer? No, no hay una obligación. La confianza, al igual que la censura, del otro lado, ¿no? Cuando el Congreso quiere censurar a un ministro, no son mecanismos de control político que exijan una motivación. Claro. Desde luego en el debate se espera, y esto sí está en el reglamento, que el debate no sea en torno a cualquier tema, ¿no? Sino que sea sobre todo en torno a las políticas que quiere presentar el Ejecutivo, ¿no? Y Doctor. ese debería ser el centro del debate, no temas adicionales. Solamente para culminar, porque el tiempo nos ha ganado, pero no quisiera terminar esta conversación haciendo una consulta adicional que tiene que ver precisamente con el tema de la cuestión de confianza, ¿no? Desde la Comisión de Constitución ya se ha iniciado un debate para modificar esta figura de alguna manera. ¿Se puede hacer esto dado que esta figura está contemplada en la Constitución? Tengo entendido personalmente que tendría que hacerse una modificación constitucional que conllevaría a 2 legislaturas con 87 votos, o se puede hacer esta modificación desde una interpretación. No es posible. Y ahí lamentablemente se está incurriendo en un error. Y esto el Tribunal Constitucional ya lo ha dicho, ¿no? Esta no es la primera vez que se intenta hacer, se ha intentado regular a través del reglamento del Congreso en algún momento, y ya el Tribunal ha dicho que este tipo de temas, en la medida que, o sea, el Congreso lo está viendo desde su punto de vista, y dice, bueno, estoy regulando un procedimiento que yo llevo a cabo, pero es un procedimiento que implica la posición de otro poder del Estado, ¿no? Entonces, no puedes regular a través de tus normas algo en lo que tú puedes afectar al otro. Y Tienes que aparte ser que a colisiona través con de el las tema normas del generales. mayor rango que es de la Constitución, ¿cierto? Desde luego, Muy claro, bien. esta es una figura que está en la Constitución. Doctor Cruces, muchísimas gracias por esta información importantísima y muy didáctica. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muy amable y que tenga buen día. Gracias a ustedes. Hasta Listo. luego. Hemos conversado con el doctor Alberto Cruces, abogado constitucionalista. Pati, contigo. A propósito, Jorge, estamos a 24